Hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Bueno, hace como 2 meses que me dijo Nico que me tocaba compartir esta noche, pues empecé a orar para ver qué era lo que Dios quería hablar esta noche a través de mí. Y pues la verdad es que venían muchas ideas, pero sentía que eran mis ideas. Entonces, bueno, seguí orando y fue hace 2 semanas en el Congreso de Matrimonios que Dios me confirmó lo que quería para esta noche. Y yo quisiera orar por este tiempo. Dios, te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias por las personas que se pudieron conectar. Te pido esta noche que las palabras que salgan de mi boca sean las que tú quieras y que tu espíritu sea el que me guía esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Y yo de lo que quería hablarles este día es de tener oídos para oír. Y no hablo de tener orejas o del sentido del oído, sino de tener oídos espirituales. Y pues recordé cuando yo tenía a Nicolás dentro de mi pancita, que el doctor nos había dicho que el bebé, más o menos alrededor de las 16 a 24 semanas, desarrollan lo que es el sentido del oído. O sea que un bebé ya puede escuchar dentro del vientre, ya escucha sonidos. Entonces, pues bueno, yo le platicaba, yo le cantaba, le hablábamos, le poníamos música. Y yo creo que lo estimulé un poquito de más porque salió con bastante ritmo este muchacho. Y bueno, así se desarrolla el oído natural, como se desarrolla en un bebé. Y encontré que en la Biblia nos hace una comparación de lo que es el nacimiento natural con un nacimiento espiritual. Y aquí dice que cuando uno conoce a Cristo, se vuelve una criatura, una nueva criatura. Hay un nacimiento espiritual. Y si quieren a estos versículos no me acompañen, se los voy a leer. En 2 de Corintios 5:17 dice así: por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aquí nos está hablando de que cuando conocemos a Jesús y lo recibimos en nuestro corazón, nacemos de nuevo y somos una nueva criatura. Y en otro versículo nos compara como si fuéramos unos bebés lactantes. En 1 de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que en ella crezcáis para salvación. Aquí nos dice que como ya nacimos de nuevo, somos como bebés y queremos la leche espiritual, esta para crecer para nuestra salvación. De igual forma pasa con nuestro oído espiritual. Cuando entregas tu vida a Dios, hay un nuevo nacimiento y con estos nuevos sentidos espirituales que se tienen que ir estimulando y desarrollando. Yo recuerdo las primeras veces que yo escuchaba pláticas aquí sentada o que me invitaban a la reunión de mujeres y yo recuerdo estar escuchando con oídos naturales. Pues la verdad yo decía, pues están bonitas, hablan bonito, o muchas veces me daba comezón de oír y simplemente no escuchaba. Pero así fue cuando Dios me empezó a hablar, conocí a Jesús, lo acepté, recuerdo, pues me bauticé y también empecé a servir en los asilos y en los hospitales. Y recuerdo una vez que fue mi primera vez que fui a los hospitales. Aquí, bueno, pues yo nunca había estado en los hospitales. Aquí pues nos separábamos por parejas y íbamos a orar por los enfermos. Y recuerdo que esa vez Dios hizo algo en mi corazón y me acuerdo que de regreso orábamos y compartíamos nuestras experiencias. Yo la verdad iba pues como que sintiéndome como raro, ¿no? Como que dije, ay, como que algo me pasa. Y me acuerdo que una señora volteó y me dijo: Lucy, siento decirte de parte de Dios que nunca se te olvide de dónde te sacó. Si yo puedo tener conciencia de la primera vez que oí con oídos espirituales, es esta experiencia. Yo sentí que estas palabras de nunca se te olvide de dónde te sacó, entraron en mis oídos, entraron a mi corazón
Y de verdad que sentí como se me revolvía el estómago y empecé a llorar. Las pobres señoras ahí consolándome, pues llegamos a la congregación que era la de la calma, y ese día me acuerdo que estuve llorando, ¿no? Porque esas palabras realmente movieron mi corazón. Y bueno, eso fue hace 11 años, me acuerdo, en este carro, y esas palabras han estado en mi corazón a lo largo de este tiempo, y créanme que han salido y se han convertido en pilar de mi relación con Dios. Y bueno, también encontramos que Jesús en varias ocasiones en la Biblia hace mención de tener oídos espirituales. Si me pueden acompañar a Marcos 4:9, por favor. En este capítulo 4 habla Jesús ante una multitud y está hablando de la parábola del sembrador. No voy a hablar de esta parábola, pero esta parábola habla precisamente de escuchar la palabra de Dios. Y encontramos en el 4:9 que Jesús cierra su parábola con esta frase: el que tiene oídos para oír, oiga. A mí me resaltó la palabra oír y quise investigar un poquito más allá y encontré que en la versión del hebreo la traducen como la palabra escuchar. Y me fui a buscar un significado de lo que es la palabra escuchar. Y tenemos que la palabra escuchar es la actitud receptiva que presupone una mentalidad abierta, una disponibilidad para interpretar las actitudes y los mensajes lanzados por los demás, y al mismo tiempo la capacidad de absorberlos y legitimarlos. Esta palabra la entendemos como hacerlos tuyos. En pocas palabras, escuchar con oídos espirituales es recibir la palabra de Dios con una mente y corazón abiertos para que Dios nos muestre a través de su espíritu su entendimiento y estar dispuestos a ponerlos en práctica. Y bueno, ¿y cómo nos va a hablar Dios? Bueno, Dios es un Dios creativo y nos habla de diferentes maneras. Pues nos habla obviamente a través de su palabra, nos habla a través de las personas que se paran aquí enfrente, en la alabanza, en la oración y a través de la consejería o de un consejo. Dios no es un Dios mudo, Él está hablando constantemente. Este trimestre vamos a ver con los niños la vida de algunos profetas del Antiguo Testamento. Cuando estuve haciendo las clases, investigando las personas que fueron profetas, me resaltó que estas personas obviamente tenían la capacidad de tener un oído espiritual más allá, sobrenatural, un don. Por eso fueron llamados profetas. En algún momento Dios les habla y ellos toman esa actitud receptiva para establecer la comunicación con Dios. Me resaltó la vida de Samuel, que él siendo joven escucha la voz de Dios. Samuel prácticamente pasó toda su vida al servicio de Dios. Fue entregado desde bebé al sacerdocio con el sacerdote Elí. Y cuando tenía aproximadamente 12 años, él escucha por primera vez la voz de Dios. En una situación algo chistosa, pues Samuel estaba dormido y escucha que le hablan. Entonces Samuel va con su sacerdote Elí y le dice: maestro, ¿me habla? Y el sacerdote le dice: no, vuelve a dormir. Y Samuel escucha por segunda vez su nombre y va con el sacerdote y dice: maestro, ¿me habla? Aquí el sacerdote entiende que es Dios quien le está hablando a Samuel. Entonces le dice: Samuel, la próxima vez que escuches que te hablan, responde de la siguiente manera. Así que la tercera vez que Samuel escucha su nombre,
responde así: Señor, habla, que tu siervo escucha. Aquí Samuel se preparó para recibir el mensaje de Dios. Para que exista una comunicación de cualquier tipo, tiene que haber un emisor, un mensaje y un receptor. Samuel se preparó para ser el receptor del mensaje de Dios. El desarrollo del oído espiritual está al alcance de todos y viene también de tomar una decisión. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? ¿Quieres ser receptor de la voluntad de Dios en tu vida? ¿Me pueden acompañar, por favor, al siguiente versículo? Marcos 8, 17. Aquí Jesús nuevamente se está dirigiendo a una multitud y se está dirigiendo en específico a los fariseos. Aquí Jesús les dice: ¿todavía no entienden ni comprenden? ¿Tienen endurecido su corazón? Teniendo ojos, no ven, teniendo oídos, no oyen. Yo cuando leí estos versículos pude recordar y me trasladé a la primera vez o a las primeras veces que yo escuchaba aquí una plática y pude verme rodeada de más personas que a la misma vez que yo estábamos escuchando la voz de Dios, que estábamos recibiendo el mismo mensaje y que estábamos escuchando las mismas cosas. Pero puedo ver ahora que a lo mejor esas personas no están aquí, que esas personas no se siguen congregando, o incluso han venido personas una vez y no han vuelto, pero han escuchado el mensaje. ¿Cuántas personas en el mundo incluso han escuchado el mensaje, pero no lo han recibido de la misma manera? Estas personas han endurecido su corazón y pues simplemente se han quedado sordos. En el Congreso de Matrimonios se nos dieron varias pláticas con mucha verdad, dichas con mucho amor y personas con experiencia y sabiduría. Dentro de esas pláticas habló Pablo, el hijo del señor Nahum, y bueno, dijeron muchas cosas, pero hubo dos frases. Hubo una frase que dijo él que me resaltó, y hablando del matrimonio dice que los problemas surgen porque no sabemos escuchar. Cuando Pablo acabó su plática, Johnny cerró el congreso y también dijo una frase: no te cierres al consejo. Nos estaba diciendo, escucha. Y estas fueron las dos frases que yo escuché con las que Dios me mostró lo que quería que hablara esta noche. Yo sé que es algo muy básico y algo que a lo mejor ya hemos escuchado, pero yo siento que Dios quiere esta noche y nos quiere recordar a todos que no hay manera de crecer en fe si no escuchamos su palabra. No hay manera si hay algo que te puedo compartir desde mi corazón esta noche, es que si yo tengo mi matrimonio como lo tengo ahorita, que es un tema de gozo, que si yo tengo mi maternidad, algo que me llena de felicidad, y que si Dios ha salvado mi vida es porque yo he escuchado su palabra. La he escuchado en sus múltiples formas y en todas sus formas. Las personas que nos hablan aquí, en la alabanza, en la oración, incluso en la consejería. Dios está hablando, Dios te está hablando. Abre tu mente, escucha de verdad a nuestros pastores. Prepara tu corazón para que esté dispuesto a poner la voluntad de Dios en práctica. Y yo quiero terminar animándote a que tu oído espiritual no se quede como el de un bebé lactante, sino que crezca, madure, para que tú crezcas para tu salvación. Muchas gracias, que tengas buena noche. Muchas gracias, Lucy. Y yo quiero que me acompañen tantito a Mateo 4:18.
Y aquí en el verso 18 de Mateo dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hombres, a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Sí. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis y de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y ahí termina este capítulo. ¿Sí? Y aquí me llama mucho la atención donde vemos versículo 20 en los dos hermanos que dice, ellos entonces, dejando al instante las redes, ¿qué hicieron? Le siguieron. Y vemos en el 22, ¿sí? Dice: y ellos, dejando al instante la barca y a su padre Zebedeo, ¿qué hicieron? Le siguieron. ¿Sí? Y yo te hago una pregunta a ti. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. ¿Sí? A lo mejor nunca has oído del evangelio, pero si tú estás ahorita, ya lo estás escuchando. ¿Sí? Y Dios habla a nuestro corazón. Dios habla a nuestras vidas para que Él pueda transformar nuestro corazón y nuestra vida pueda ser otra. ¿Sí? ¿Por qué? Debemos de nosotros ser rápidos. ¿Para qué? Para responder a lo que Dios habla a nuestras vidas. ¿Sí? A mí me llama mucho la atención esto donde dice en el verso 22, y ellos, dejando al instante. ¿Sí? No es como cuando tú le hablas a tu hijo y le dices: oye, tráeme esto. ¿Qué? Yo creo que a ti no te pasa, Lucy. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué? Ah, ¿y cuántas veces te mencionan o cuántas veces te dicen para que tú puedas escuchar al instante? Y pongo un ejemplo de un niño porque a todos nos pasa o nos pasó cuando éramos niños. ¿Sí? Yo recuerdo que mi padre me dijo: oye, hiciste esto y y no lo había hecho. ¿Sí? O mi madre. ¿Sí? Y cada uno de nosotros necesitamos aprender a escuchar, número uno, la voz de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Y obedecerle. ¿Sí? Muchas veces lo que Dios habla en nuestras vidas no es lo que más nos gusta escuchar. Pero ¿a quién vas a obedecer? Sí. Ustedes sabían, sí, que finalmente vamos a obedecer a alguien. Sí. Porque si obedecemos, vamos a obedecer, número uno, o a Dios, o número dos, a Satanás. Sí. ¿Por qué? Porque si yo no hago atento mi oído a sus palabras y obedezco a mi carne,
obedezco otras cosas que están en el mundo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Voy tapando y voy, vamos a llamarle, bloqueando ese sonido. ¿Sí? De veras, yo te animo, ¿sí?, a que tú puedas decirle: Dios, hazme con un oído pronto para escuchar. ¿Sí? No importa qué edad tienes, dile: Señor, yo quiero escuchar tu voz. ¿Sí? Y yo quiero dejarte algo. Muchas veces lo que Dios habla, el corazón del Padre es para que otros puedan conocerle de Él. ¿Sí? Y aquí en el verso 24 dice: y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos. ¿Y qué? Y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea y de Decápolis y de Jerusalén y de Judea y del otro lado del Jordán. Yo te quiero preguntar, y con esto termino: ¿hace cuánto que no oras por algún enfermo? Que no sea en la congregación, que no te pidieron, sino que tú, cuando tú estabas ahí, a lo mejor con tu hijo, una amistad, la veías enferma y le dijiste: déjame orar por ti. ¿Cuándo fue la última vez que a lo mejor una persona te ha hablado de sus problemas, de su situación, y tú no le compartes de qué hizo Jesús en tu vida? Sí. ¿Sabes qué? Eso es Dios, ¿eh? Dios quiere hablar a tu corazón y que tú puedas tener tu oído pronto, porque Él quiere hablar a tu vida. Sí. No importa qué edad tengas, dile: Dios, ayúdame. Sí. Ayúdame a poder escuchar tu voz y poder ponerlo en obra. Número 1 en mi vida, y Señor, lo que tú quieres que yo haga. ¿Por qué no cierras tus ojos? Vamos a orar. Padre, yo te pido, Dios, que en esta noche, Señor, tú has hablado a cada uno de ellos, Dios. Y Señor, yo te pido, Dios, que si hay alguno que su celo por ti ha menguado, Dios, tú hables a su vida ahorita. Señor, que si hay alguno que su pie está apartado de sus caminos, Señor, tú ahorita hables a su vida. Y Señor, yo te pido, Dios, que tú los toques. Llénalos, Dios. Padre, te damos gracias, Dios, por lo bueno que tú eres, Dios. Te amamos, te bendecimos, Dios. Y Señor, te damos toda la gloria a ti en esta noche, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.